funcionales o morfológicas, pueden producir complicaciones, obviamente, como ya lo dijimos, en la salud materna y alterar la evolución de este embarazo. ¿Sí? Otra definición, igual, alteraciones funcionales y o morfológicas, pueden darse ambas, ¿no? En el tracto urinario, preferentemente provocada por bacterias que son capaces, muy parecido. Oh, a ver, un ratito. Esta es la misma, ¿sí? Bien. La frecuencia de las infecciones de tracto urinario no solo están circunscritas, ¿verdad?, a poblaciones, no solo están circunscritas a raza, también hay factores que la hacen más predisponente en una población y en otra. Por eso recuerden ustedes nuestra clase de poblaciones vulnerables. ¿Dónde está? Doctor. Un ratito. Poblaciones vulnerables y poblaciones que están, ¿verdad?, expuestas a determinados factores, entre ellos las embarazadas. Un segundo. Bien, si podemos ver esta presentación, nos damos cuenta que, ¿verdad?, la frecuencia con la que se produce esta infección varía, ¿no?, de acuerdo a las poblaciones. Miren el último renglón, dice, en población nativa quechua, 37% de la población, obviamente en la población en general, ¿no? Y el 98%, perdón, y 63% en la población mestiza. Miren esta de acá, miren, el 28 de cada 100 gestantes podrían tener infección del tracto urinario. Entonces, vamos a darle importancia siempre a los datos cuando estén asociados a las poblaciones que tienen más cercanía. Obviamente ustedes tienen una frecuencia mayor que otra región. Obstetra Rosa, disculpe, ¿no se está grabando la exposición? A ver. Porfa. Creo que la puse, pero la corté, creo, como demoraba el profesor en entrar, la corté. A ver, denme un segundo. Creo que no. A ver. No está. Recording in progress. Bien. Estamos presentando lo referente a infecciones del tracto urinario en el embarazo. Decíamos que era importante precisar, reconocer los diferentes códigos que nos permiten organizar mejor la presentación de los datos. Repasábamos qué era la normalidad frente a la anormalidad, y esta anormalidad estaba caracterizada por la multiplicación, ¿verdad?, y la colonización que rompen la barrera natural y pueden causar alteraciones. Esta definición, relacionada con la OMS, señala que es un proceso infeccioso, resulta de la invasión y el desarrollo. No solamente es que ingresa, sino que estas bacterias se multiplican, se desarrollan, produciendo, ¿verdad?, en diferentes niveles, produciendo complicaciones maternas o fetales.
Había otra definición que lo habíamos colocado como igual, como producción de alteraciones funcionales y o morfológicas, ¿no? Que pueden producir, obviamente, alteraciones maternas y fetales. Y estábamos revisando la frecuencia de cómo se presentan las infecciones del tracto urinario. Y entonces, en incidencia, teníamos que del 5 al 10% de las embarazadas, es lo que dice la guía de mi hospital, ¿no? Del 5 a 10, probablemente esta frecuencia cambie de acuerdo a las poblaciones más vulnerables, ¿no? A más pobreza, mayor número de infecciones, ¿verdad? No solamente porque es pobre, sino porque además tiene costumbres que seguramente más adelante lo vamos a poder relacionar, pero de manera general, el embarazo se puede decir que es un factor de riesgo, ¿verdad?, para el aumento de infecciones del tracto urinario. ¿Cómo se clasifican estas? Creo que antes escuché que uno de ustedes tenía la clasificación. ¿Alguien, el profesor, le encargó la clasificación? ¿Sí? Bueno, se clasifica, hay diferentes formas de clasificarla, ¿no? Por su sintomatología, por la historia natural de la enfermedad, por su ubicación anatómica, por su grado de severidad o su presentación clínica, ¿no? Depende de qué autor leamos o cómo estén distribuidas nuestras guías, ¿no?, para poder determinar. Pero según su sintomatología, que es lo que, digamos, a nosotros nos involucra más toda vez que estamos recibiendo. Nosotros no recibimos como obstetras embarazadas muchas veces que vienen con síntomas, ¿verdad? Nosotros recibimos una gestante y hacemos su historia clínica, y en la historia clínica podemos determinar, ¿verdad?, durante el interrogatorio, durante el examen clínico, podemos determinar que puede estar pasando, ¿verdad?, una infección de tipo asintomática. Entonces podemos clasificarlo, en este caso, de una bacteriuria, ¿sí?, significativa sintomática, o una bacteriuria significativa asintomática, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder definir. Esta es la otra, ¿no? Según su historia natural de la enfermedad, podemos hablar de una infección recurrente, de una recidivante o de una reinfección. Escuché que el profesor le encargó una recurrente. Sí, yo, obstetra. ¿Verdad? ¿Cómo leíste? ¿Cómo lo encontraste? Se define que en una paciente tiene una infección urinaria recurrente o hito recurrente cuando presenta 3 veces, o sea, una infección de tracto urinario, o sea, sintomática en el plazo de 12 meses, o cuando presenta 2 veces una hito en menos de 6 meses. Eso según la incidencia. Y dice también que la recurrencia puede deberse a una reinfección o a una recaída, y que la infección de tracto urinario es la respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana, generalmente asociada a la bacterinuria y a los síntomas que complican la hito. Dice, es aquello que se presenta en pacientes con alteraciones anatómicas o funcionales. Exactamente, ¿no? Tiene que haber de todas maneras un factor asociado a esto. Y en el embarazo, como vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad?, se presenta esta alteración fisiológica, pero a la vez condicionante para que se pueda instalar con más facilidad una infección del tracto urinario. Entonces decíamos, como bien ya lo explicaba, ¿no?, recurrente, ¿sí? La recidivante, esos son términos que tenemos que tenerlo siempre presente para no dejar pasar, porque una paciente puede venir, bueno, vamos a decir recurrentemente, pero hay que identificar, ¿no? Porque hay que volver a hacer otro cultivo, y entonces podemos hablar de una... Adelante. O sea, ahí en esta parte donde dice recidivante es importante, por eso hacer el urocultivo y el antibiograma, para poder saber la sensibilidad a qué antibiótico es sensible ese patógeno. Así es, porque podrían ustedes, o podríamos, digamos, en cuestión
de emergencia, porque podemos tratar una infección urinaria en el caso de que no tengamos cómo derivarla, pero antes, obviamente, si tiene una, si tiene dos, hay que procurar no, tenemos que hacer el cultivo, porque si encontramos, como bien dices tú, que está nuevamente, ¿verdad?, siendo atacada por el mismo germen, lo más probable, ¿no?, es que no haya sido, ¿verdad?, atacada, o sea, no haya sido curada realmente porque es resistente. Estaba levantando la mano Aito, adelante. Sí, usted, disculpe. Siempre en la DICIT se habla del término resistencia bacteriana. Hay pacientes que, por ejemplo, se ha utilizado para su tratamiento, que son hospitalizados directamente una cefalosporina, la ceftriaxona, y muchas de las veces cuando ya se complican, la ceftriaxona no tiene ningún efecto en el tratamiento. Así es. Vamos a ver, cuando veamos fármacos, ¿sí?, hay una gran responsabilidad de nosotros, y trato este tema con mucho énfasis porque las pacientes llegan a nosotros. Las gestantes generalmente van a preguntarte a ti, en primera línea, qué está pasando con ella. Y tenemos que no solamente responderle, sino que además, antes de dar un tratamiento, antes tienes que hacer una evaluación intentando ver si puede ser una recurrente, si puede ser una residente, o puede haberse reinfectado, ¿no? Porque cada una de estas, digamos, esta clasificación tiene un tratamiento distinto. Levantaba la mano. Como estoy con la presentación, solo veo que levantaron la mano. Adelante, ¿quién quiere participar? Bien, adelante. Así es. Por supuesto. Como estamos todavía revisando, digamos, la clasificación, obviamente cuando entremos ya, salvo que ya ingrese nuestro profesor, es importante tener en cuenta estos conceptos porque de aquí parte, digamos, la puerta de entrada. Si hacemos un buen diagnóstico, vamos a evitar, ¿verdad?, caer en el... No está contestando. Ya, ok. Bien, entonces, en ese afán, vamos viendo la otra forma de clasificar, ¿no? Decíamos que puede ser según su ubicación, que puede ser infecciones del tracto urinario bajas, ¿verdad?, o el tracto urinario altas. En las bajas encontramos siempre las más comunes, la cistitis, y aquí hay que identificar, ¿verdad?, si es una cistitis, una uretritis o una bacteriuria asintomática. También puede ocurrir. Y en las altas, una pielonefritis, y obviamente ya esto es lo más complicado porque, como bien decía hace un momento, creo que Aiton, ¿verdad?, en ambas hay una alteración, ¿verdad?, de las células, pero aquí ya en las vías altas ya hay una invasión del parénquima renal, ¿ya?, que es la capa, digamos, funcional más alta y, por tanto, la más importante, ¿no? Que si esta es atacada, de hecho, que no solamente por la parte alta, sino por el grado de severidad que puede obtenerse. Luego vamos a ver que una ITU baja puede tranquilamente pasar a una ITU alta. La otra forma, bueno, aquí ya nos vamos a la etiología, ¿sí? ¿Cómo hablamos de que tenemos una infección urinaria? ¿Cómo sabemos cómo lo causa?
¿Alguien tuvo ese encargo? ¿Alguien revisó ese encargo? No estuve atenta a todas las preguntas que dejó el profesor. ¿Sí? Ya. En todo caso aquí, digamos, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce? ¿No? Los causantes de la infección. Perdón. Los causantes de la infección de tracto urinario en gestación son los mismos que pueden aparecer fuera de ella, ¿no? Son los gérmenes habituales generalmente de la flora fecal normal, ¿no? En la zona perianal, flora normal, en la flora perineal también, ¿sí? También una flora normal, que puede ser luego, ¿no? Crece y se multiplica y causa el daño. La flora vaginal normal también, que puede aumentar, ¿sí? Al colonizar la zona periureteral, causando una infección, llamamos ascendente, ¿verdad? Porque empieza allí y luego asciende. Aquí, a ver, las bacterias generalmente asociadas, como ya lo han dicho ustedes también, ¿no? E. coli y sus variedades. Klebsiella, ¿no? En ese orden más o menos, la que siempre vamos a encontrar en mayor proporción es E. coli, ¿no? Pero también podemos encontrar otras, ¿sí? Streptococcus beta, vamos a mirarlo más luego, que es también, que no es frecuente, pero también es muy grave. ¿Sí? Y otras también, ¿no? Podemos encontrar una Gardnerella vaginalis que está produciendo la infección urinaria, ¿sí? Este estreptococo del grupo B, ¿sí? Puede hallarse, voy a eliminar esto. Ya, ahora no voy a ver las manos levantadas, pero si alguien tiene la mano levantada me avisa, sí, he reducido para poder observar bien. Entonces decíamos que aquí, esta bacteria, el Streptococcus del grupo B, ¿sí? Puede hallarse colonizando naturalmente el aparato digestivo y el canal vaginal de la gestante, sin causarle daños o síntomas en la gestante. También es el que produce con más frecuencia infección bacteriana perinatal y está asociada, ¿verdad?, a la presencia de esta en el tracto vaginal, en la cavidad vaginal, ¿sí? Y al momento del parto es el factor, digamos, la causa que puede desencadenar esta infección en el recién nacido. Por eso es importante, cuando es causa de la infección urinaria en una gestante, se relaciona con un alto nivel de colonización genital, produciendo una corioamnionitis en la madre, una endometritis también en la madre y la otra infección en el recién nacido. Esta ITU, por el Streptococcus beta, también beta hemolítico, causa la ruptura temprana de las membranas y el parto prematuro. Esta es una causa. Cuando tengamos nosotros posibilidad de revisar una infección urinaria que nosotros decimos, pero no hay E. coli, no dejemos de mirar esto. Podemos hacer un cultivo de esas secreciones para poder identificar y podemos encontrarnos con esta bacteria, que en otros países esta bacteria se hace el cultivo rutinario, ¿no? Todas las mujeres las gestantes pasan por esta prueba de rutina, ¿no? Para encontrar, hacer tamizaje, para encontrar, ¿no? E identificar y tratar, ¿no? Los factores de riesgo, aquí tenemos varios, ¿no? Factores de riesgo aún, ¿no? De repente algunos pueden asociarse más a la causa, no decíamos cuando factores de riesgo no siempre es la causa, en antecedentes de infección pregestacional, antes del embarazo, puede haber del 24 al 38% de las mujeres presentan esta bacteriuria sintomática en la gestación
El 24 del 24,8% de las mujeres que presentan bacteriuria asintomática en la gestación tienen antecedentes, ¿no?, de ictus sintomática antes del embarazo. Hay que tener buscando esa asociación entre ambos. Las bajas condiciones socioeconómicas y culturales, miren cuánto puede aumentar, ¿sí?, esta bacteriuria en una mujer que tiene condición socioeconómica baja, 5 veces mayor, que es lo que nosotros vemos frecuentemente. Obstetra. Adelante. Sí, en esta parte de lo que es condición socioeconómica baja y a nivel cultural, es probablemente por el tipo de higiene que ellos tienen, por las costumbres que ellos tienen en la higiene, sobre todo de la parte perineal, ¿no? Sí, yo he observado, sí, he observado en una gran mayoría de nuestras gestantes acá, como trabajo por MINSA, cuando hacía consultorio, bueno, el germen que se encuentra, pues, por primordial es el Escherichia coli. ¿Cómo es tu higiene? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es limpiarse de abajo hacia arriba y si se sienten húmedas nuevamente vuelven a tomar el mismo papel, en la gran mayoría. Entonces allí va a nuestra situación de poder orientar, pero a veces es difícil cambiar esa forma que ellos tienen de hacerse su higiene, ¿no? Y eso va con respecto también a sus nenes cuando son mujercitas, ¿no? Hacen constantemente frecuencia de infecciones de vías urinarias las niñas o las bebés, y sobre todo también porque hacen la misma higiene que hacen ellos, lo hacen también con sus niños. Sí, efectivamente, no solamente la socioeconómica influye, pues, obviamente, en la forma, ¿no?, en la educación básica, ¿no? Quien es pobre, probablemente la educación también. Es una cadena, y en efecto, esas pacientes las tenemos nosotros, ¿sí? Y una paciente que tiene infección urinaria una vez, 2 veces, recuerden que esa es la ruta para la muerte. Si nosotros tenemos una paciente con infección urinaria, la tenemos que ver, la tenemos que recetar seguramente, tenemos que curarla, pero además tenemos que romper la cadena que está asociada a esa infección. Obviamente ustedes van a decir, no, pero no se puede todo, efectivamente no se puede todo. Pero esa paciente no puede salir de tu consultorio mientras tú no le hayas convencido cómo se debe limpiar. O sea, no puede salirte. A ver si vamos a hacer el ensayo, vamos a probar, porque es muy fácil que las personas recojamos, ¿verdad?, o lo limpiemos por entre la pierna, a diferente que hay que voltear, ¿verdad?, todo el brazo, el antebrazo, hay que dar la vuelta para poder hacerla limpia. Entonces, ese acto en las embarazadas no es fácil, porque tienen, dependiendo de la edad gestacional, ¿verdad?, tienen hasta miedo de que si se van a exagerar, van a voltear, puede romperse el útero. O sea, hay una serie de condiciones, obviamente por desinformación, desconocimiento, falta de educación, que genera esto que estamos poniendo como antecedentes de factores de riesgo, las bajas condiciones socioeconómicas. Hay un factor de riesgo asociado, alguien les dio el encargo de la hemoglobina drepanocítica, creo, escuché algo de eso, ¿no? Sí, este es un tipo de hemoglobina, de anemia, ¿verdad?, que los glóbulos rojos están alterados. Esta condición genera, ¿no?, la duplicación de la frecuencia de esas infecciones. Entonces vamos a darle ahí esa mirada, y si ustedes repiten nuevamente, hay que hacerles también otro tipo de estudio, ¿no?, para que puedan ustedes identificar, porque podría ser la anemia la que está causando o condicionando para que como factor de riesgo, ¿verdad?, se convierta luego en una infección. La diabetes, por supuesto, ¿sí?, por ese mecanismo que tiene, ¿verdad?, y depende de también los tiempos en que estas se presentan. Favorece la ITU y, sobre todo, aquellas que son de mayor gravedad.
Hay otros, a ver, Maite, adelante Maite, levántate la mano. Obstetra, disculpe, es por eso, con respecto a lo que la anemia, con ITU. Mira, en mi centro de salud, los médicos, cuando nuestros pacientes tienen anemia y salen con infección urinaria, lo primero que ellos hacen es tratar la infección urinaria, porque nos dijeron que si le tratamos a una gestante que tiene anemia, sería un caldo de cultivo más o sería una alimentación más para la infección. Eso es lo más novedoso que nos dijeron a nosotros. Quería ver cómo lo llevan ustedes el manejo de eso. No, bueno, claro, la anemia en sí es una enfermedad adicional, o sea, aquí solamente lo hemos mencionado como un factor de riesgo para que se presente, ¿no? Este tipo de anemia, que no es la común, ¿no? No es la común. Así decimos, encontramos una paciente, has hecho todas tus intervenciones, has visto cómo has enseñado y has superado todo eso, y tú sigues encontrando, entonces también tienes que irte a mirar otros escenarios. Pero de hecho, la anemia es condicionante de varios, entre ellos la infección. Y ahora que entre nuestro profesor, podemos hacer el análisis un poco más profundo con el tema de su... A ver, un ratito, creo que está entrando. También... A ver. A ver, un momento. Bien, tenemos otros factores de riesgo, otros que podemos encontrar, ¿sí? Y creo que alguien le encargó, ¿sí? A esa obstetra que le encargó, a la obstetra que le encargó o al obstetra, pueden mirar esa parte. Yo escuché que le había encargado a alguien infecciones repetidas cervicovaginales. Creo que escuché esa pregunta. Bueno, pero acá también está como factor de riesgo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Repetidas infecciones cervicovaginales, ¿sí? 3 o más está asociado como factor de riesgo importante para una infección de tracto urinario. Historia de abortos en segundo trimestre. Historia de parto pretérmino de causa no precisada. Bacteriuria sintomática. Historia de infecciones urinarias a repetición, la multiparidad, la inmunodeficiencia, litiasis renal, vejiga neurógena, ¿no? Es ya una falta de control que ellas tienen, ¿no? Porque esa ya tiene, digamos, una alteración morfológica de sí, y encima por el embarazo, pero además podría haber esta falta de control, ¿no? De ella por una alteración del sistema nervioso. Un reflujo vésico-ureteral, que es en el embarazo un poco más frecuente. Insuficiencia renal, infecciones por clamidia, ya lo hemos mencionado en la parte anterior. Autoinfección, lo que decía hace un momento Aiton, ¿no? Por hábitos inadecuados de higiene, ¿no? Después de orinar o defecar. Recuerden que no solamente es la defecación, también la propia orina puede, ¿no?, alterar también. Retener la orina en lugar de orinar cuando es necesario, ¿no? Al retener la orina, más si estás embarazada, hay un mecanismo que lo vamos a revisar más adelante. El coito propicia el ingreso de bacterias de la vejiga y se asocian temporalmente, ¿verdad?, al inicio de la cistitis. Por eso ahí es importante recomendar, terminando la relación sexual, el coito, no la relación sexual, el coito debería, ¿no?, ir a hacer una micción a efecto de que disminuya esta posibilidad, porque los gérmenes podrían haber quedado, ¿no?, producto del coito, y estos se asientan fácilmente
y por lo menos ya en la orina podía barrerse, ¿no? El uso de espermicidas, poco usado ya en los tiempos actuales, pero aún así es importante encontrar en las mujeres, ¿verdad? Sus hábitos de higiene, qué es lo que usa para secarse, qué es lo que usa para lavarse, porque las mujeres solemos comprar varias cosas para lavarnos, genitales, el cuerpo, tenemos cremas para todas las partes del cuerpo, y esta podría ser una condicionante porque se puede estar barriendo la flora natural. El uso de antibióticos ya lo hemos señalado, ¿no? ¿Cómo es que se produce? ¿Cuál es la cadena que en el embarazo puede originar la aparición de una infección de tracto urinario? Las condiciones anatómicas, ¿sí? La dilatación ureteral secundaria a la acción de la progesterona y la comprensión uterina. Se dilatan los uréteres, ¿sí? Hay un reflujo vésico-ureteral, hay una éstasis vesical, hay un aumento del filtrado glomerular, que vi que por ahí sí le dejaron la tarea. Puede haber una glucosuria o una aminoaciduria, una elevación del pH. En los cambios fisiológicos, anatómicos, hormonales y otros, en este caso son los principales en una infección urinaria. Las condiciones anatómicas, ya dijimos, hay una retención urinaria por el peso del útero, comprime la vejiga, comprime los uréteres y se produce la retención urinaria. Cuanto más tiempo está la orina retenida, es más propenso a generar un caldo de cultivo. La otra es la éstasis urinaria, ¿no? No hay contractibilidad la misma que en una no gestante. En una gestante, por el aumento de la progesterona, este músculo liso tiende a la relajación. Y entonces el impulso que debe tener para expulsarlo es lento. También hay una expansión de volumen sanguíneo, por supuesto, ¿no? Está acompañado de incremento de la tasa del filtrado glomerular y obviamente la diuresis, y sí es que esto se retiene, ¿verdad? A consecuencia de lo anteriormente expuesto, entonces causaría, digamos, mayor detección, se detiene más la orina. Hay un reflujo vésico-ureteral, ¿no? Por la éstasis vesical, por el residuo mencionado, esto todo está, digamos, concatenado en una sola. Si me produce reflujo, además hay éxtasis, entonces se va a producir un residuo miccional. No eliminas toda la orina. Esa que queda, por efecto por efecto de la retención, ¿verdad? Más encima, por este proceso, tenemos ahí la posibilidad de que se retenga la orina y en consecuencia puede generar, ¿verdad?, un caldo de mayor eficiencia para que las bacterias puedan ingresar y multiplicarse. Hay un aumento del filtrado glomerular, y ya sí, eso sí, vi que alguien lo entregó como tarea. Carmen, ¿nos puedes ayudar, por favor, a quién le encargaron y cómo este aumento del filtrado glomerular puede estar condicionando? Yo escuché. Aló, Sí. buenas tardes. Ya. Doctor, tome usted esa posta. Sí, le espero un ratito para que termine la idea, ¿ya? Le espero, me avisa. No, ya tome la posta porque están esperándome en la sala, que yo tengo que hacer. Recuerde que estamos en este momento presentando pliegos de reclamo. Entonces, ya, correcto.
Para que luchen del pueblo para el pueblo. Ya está. Bien, doctor, dejo Ya, listo. mi presentación, pero la voy a pasar también para que los chicos la tengan. Estaba Ya. en la fisiopatología, por favor, y quisiera que le dé una mirada a esta de aquí, un momento, a esta hemoglobina también, ¿ya? A esta hemoglobina de panocítica. Ya, esas cosas que quisiera que por favor las pueda ahondar en el momento. Voy a retirar esta presentación y luego usted ingresa, ¿sí? Bien. Ya la tiene, ya he dejado de compartir. Ya, entonces ahorita voy a compartir con ustedes para que vean esta parte que es sobre vulvovaginitis, cervicitis, condilomatosis, que pueden interferir en la gestación. ¿Ya? Ya, ok. Un ratito quiero verificar que todo se pueda ver. Y ya con eso... Urinaria. También infección urinaria. También hay vulvovaginitis, infección urinaria, vamos a hablar. Ya, entonces ya. Ya, un ratito estoy viendo la presentación. A ver, yo también voy a ver. Hay alguien que está con una... Recording stopped.